nombre es Gustavo Illades Aguiar. Trabajo como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Me especializo en la filología, es decir, en la literatura antigua, y dentro de ella mi línea de investigación actual, y ya desde hace varios años, es la voz en la escritura. Vamos a llamarlo poética de la voz en la literatura hispánica entre los siglos XIII y XVII. Y implica primero un intento de superación de la dicotomía, de la separación entre la filología de los oralistas y la filología de los escrituralistas. Trabajo en ese libro 5 siglos de letras hispánicas, desde el Cantar de Mio Cid hasta el Quijote y el Persiles, y lo que descubro allí es la existencia de un discurso que yo llamo performativo, que está sobrepuesto a lo que llamamos el discurso literario. Y en ese discurso performativo se juega la puesta en voz y cuerpo de aquellos siglos de la literatura. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera en cómo se escribía, cómo se transmitía el escrito y cómo se recibía, nada tiene que ver con la actual. Se trata de dos psicodinámicas distintas. En la actual leemos en silencio, se escribe en silencio, se edita en silencio. En aquellos 5 siglos, la literatura no se leía, se escuchaba leer, sea básicamente por lectores profesionales. Antes de eso, que se generaliza en el siglo XIV, eran los juglares los que transmitían a manera de actuación, de performance, los textos literarios. De tal manera que 5 siglos de literatura fueron escritos para la transmisión performática del texto, para la voz y el cuerpo de juglares y luego de lectores públicos. El libro entonces, a la hora de identificar y descodificar ese discurso performativo que recorre todos los géneros literarios, llega al planteamiento teórico, metodológico y analítico de cómo esa transmisión en voz alta y esa recepción auditiva hasta el siglo XVII, tomada en cuenta, cómo resignifican la escritura, cómo cambia nuestra manera actual de leer textos antiguos, de historiarla y de editarla. Pues este es el libro, la ecuación voz-escritura en las letras hispánicas, del Cantar de Mio Cid a El Quijote y el Persiles. Estos estudios sobre oralidad, que yo llamo vocalidad, nos hacen reconsiderar esos 5 siglos de literatura que hemos leído en silencio, historiado en silencio y editado en silencio y para el silencio. De tal suerte que estamos tergiversando su sentido en la medida en que no consideramos las técnicas de producción, difusión y recepción de la época. Quiero decir que esto afecta a la historia de la literatura y también afecta a los criterios editoriales, pero sobre todo afecta a nuestra manera de entender aquella literatura. Para ello es necesario pues acercarse a las ediciones antiguas, a los manuscritos en la medida de lo posible. El otro aspecto es el cambio de psicodinámica que, en mi opinión, estamos experimentando hoy. La primera, la estrictamente oral, es previa a la escritura. Luego aparece la psicodinámica escritural a lo largo de siglos. Se necesitan 5 siglos, hablando de literatura romance, para ir generando lo que se convertirá, gracias a la imprenta, en una nueva psicodinámica. Hoy creo yo
que estamos en otro cambio de ese tamaño, en donde se está reoralizando, iconizando, por decirlo así, el texto. Y están pasando cosas que no tenemos todavía claro a dónde van a desembocar, pero se está moviendo demasiado estos parámetros y nuestra relación con el discurso cotidiano, el discurso propiamente literario. Creo yo que vale la pena entonces acercarse a ese periodo en que la voz formaba parte del escrito para, en la medida en que lo entendamos, poder dar cuenta cuanto sea posible, del cambio de psicodinámica eh, que hoy ocurre. Los textos se están volviendo líquidos, los estudiantes ya no quieren leer del libro, leen en el celular, todo lo que se llama la página legible o página inteligente está en desuso y con ese desuso, pues las formas, las técnicas de memoria visual que a lo largo de muchos siglos se fueron configurando. Ahora se vuelve líquido, usando la expresión de Bauman, el soporte digital. Y por lo tanto, nuestra relación con el texto escrito, no sabemos cómo, pero sabemos que se está modificando. Creo que sería el segundo aspecto de importancia de por qué volver a la dimensión oral. Bueno, me parece de primera importancia porque se especializan en algo que debería ser o haber sido urgente. Implica multidisciplinas, intertransdisciplinas. Implica también, en el caso del AUDIR, el campus Morelia. Es decir, se instalan en una tradición con influjos orales importantes y acarrean, digamos, atraen hacia sí a especialistas de distintas disciplinas.